Bienvenidos a otro video. Seguimos trabajando con el Logic Sim. En este caso vamos a ver lo que es un circuito comparador. Vamos a partir de una premisa en la cual queremos, digamos, evaluar o queremos comparar dos bits o dos palabras de 4 bits para ver si digamos, si son iguales. En el caso que sean iguales, necesitamos que la salida del circuito nos dé un 1, ¿sí? Y en el caso que no sea igual, lo que vamos a buscar es que el circuito nos dé un 0, o sea, una condición negativa. Vamos a buscar evaluar entonces dos palabras de 4 bits, ¿sí? De forma simultánea, en la cual al querer evaluar dos palabras de 4 bits, básicamente nos va a dar un circuito de 8 entradas, ¿sí? Queremos comparar 4 bits con otros 4 bits. En este caso tenemos que omitir lo que es la tabla de verdad porque no nos va, digamos, nos va a dar, digamos, una tabla muy amplia y queremos ver más que nada la funcionalidad de este circuito y ver cómo podemos resolver o básicamente utilizar una función que nos permita demostrar que si los dos valores que se están ingresando son iguales, ¿sí? Me dé un valor acorde a esa igualdad que me pueda llegar a dar, digamos, un 1 en la salida. Hay una de las funciones básicas o las funciones lógicas que tenemos que es la OR exclusiva. La OR exclusiva lo que nos permite es que si los dos valores de entrada son iguales, nos daría un 0, ¿sí? Un 0 en la salida, ¿sí? Por ejemplo, nosotros al utilizar acá una compuerta de tipo OR exclusiva, colocando en la salida, si los dos valores son iguales, vemos que nos da un 0, ¿sí? Ya si uno de los valores difiere, nos da un 1. Si los dos valores son iguales en 1, nos da un 0, por ejemplo. En este caso, ahí lo que podemos hacer es evaluar justamente la igualdad entre estos dos valores. Ahora, ¿qué son estos dos valores? Este valor va a ser nuestro A1, ¿sí? Recordemos, o A0 en este caso. Recordemos que estamos hablando que vamos a evaluar una palabra de 4 bits con otra palabra de 4 bits. Acá tenemos ese valor B0 de la palabra. Este va a ser nuestro A1. Nuestro B1. Nuestro A2. Nuestro B2. Nuestro A3 y nuestro B3. O sea que tenemos una palabra de 4 bits, ¿sí? Donde cada uno de esos dígitos van a estar etiquetados desde A0 hasta A3 y otra palabra de 4 bits que va a estar etiquetada desde B0 a B3. Entonces lo que vamos a ir haciendo es evaluando posición a posición los valores y evaluando si es verdadero o no. Entonces fíjense que en este caso con la OR exclusiva me permite que si los dos son iguales, ¿sí? Voy a estar teniendo un 0 en este caso en la salida. Por ejemplo, si yo quisiera, como dijimos hoy, tener un 1 en la salida, lo que podría utilizar acá sería una OR exclusiva negada, ¿sí? Que me va a permitir justamente que si los dos valores son iguales, tener un 1 en la salida. Esta OR exclusiva negada me va justamente a permitir tener ese valor que necesitamos para poder justamente representarlo. Cuando empecemos a analizar y a trabajar este circuito, podemos ver que tenemos varias formas de resolverlo. Podríamos utilizar la OR exclusiva y después evaluar, digamos, las salidas en 0 y negarlas después con alguna otra función de tipo AND, ¿sí? O NAND, que nos permita justamente quedarnos con un valor 1 en la salida.
O mismo, sabemos que acá con esto tenemos, fíjense, evaluamos ahí, tenemos un 1 en la salida cuando son todas iguales. Entonces lo que tenemos que hacer es que si son todos los valores iguales, enlazar, ¿sí?, estas compuertas con una función de tipo AND. Claramente, si alguno de los valores no es 1, esto nos va a dar 0, ¿sí? Vamos, fíjense, evaluando ahí la AND de este comparador, que quiere decir que si son iguales, acá nos tiene que dar un 1 siempre y tendríamos que tener un 1 acá. En el caso que alguna sea 0, ya esta salida va a pasar a ser 0 y lo mismo va a ocurrir acá, ¿sí? En el caso que... Vamos a eliminar esto. ¿Sí? En el caso que una de las variables o de las comparaciones no dé 0, no de, digamos, no de 1, digamos, ¿sí? O sea, de 0 nos lleva a que se deshabilita estas compuertas y ya el valor final de salida de este circuito comparador va a ser 0. Fíjense que acá, como les decíamos, la palabra A son 4 unos, la palabra B son 4 unos, y como son todas iguales, vemos que tenemos un 1 en la salida. Ahora, si una de las palabras difiere en el valor, vemos que acá está en azulcito que se deshabilita todo este camino. ¿Por qué? 0 y 1 en esa OR exclusiva negada me está dando un 0 en la salida, ¿sí? Ese 0 en la salida se traslada a esta AND que me deshabilita esta validación que tenía acá de A1 con B1, deshabilitándome después la otra validación que tenía entre A2 y B2 y A3 y A3, ¿sí? Llevándome o invalidándome todo ese circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente en este circuito comparador, las dos palabras comparadas no son iguales en este caso, ¿sí? Fíjense que si tenemos acá en 0, vemos que justamente las dos palabras son iguales, ¿sí? Vemos acá que si uno de los valores difiere, ya va a estar en 0, digamos, la salida. Podemos ver que si son todas en 0, el valor es 1 porque son las dos palabras iguales. Y nada, podemos justamente simular en este Logic Sim con un circuito justamente de tipo comparador, ¿sí? Fíjense que tenemos ahí la igualdad de los valores que estamos ingresando. Bien, espero que les sirva esto. No te olvides de suscribirte al canal y darle like si te sirvió el video. Y nos vemos la próxima.